Ha continuado el crecimiento exponencial de los casos en el mundo. Se preveía eso, de hecho se prevé que esto continúe si es que no se toman medidas. Lo bueno, entre comillas bueno, es que la tasa de letalidad del virus es bastante baja. Como les comentaba, en mayo, el 22 de mayo, conversamos con Juan More, virólogo e infectólogo, cuando aún no habían casos confirmados en el Perú de viruela del mono. Hoy, de acuerdo con las cifras del Ministerio de Salud, hay 409 casos en 11 regiones. ¿Qué hemos aprendido de este virus? ¿Qué podemos temer? ¿Qué deberíamos estar esperando que haga el Estado y qué cuidados deberíamos tener nosotros? Vamos a conversarlo con Juan More, a quien le damos la bienvenida al Comité de Domingo. ¿Cómo está, Juan? Muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. ¿Cómo ha cambiado esta fotografía que hicimos en mayo respecto a la viruela del mono en términos de el avance que ha tenido a nivel mundial? Ya hay casi 26.000 casos confirmados en 89 países versus lo que conocíamos en ese momento en el que estaban empezando a detectarse casos específicamente en Europa. Bueno, en principio ha continuado el crecimiento exponencial de los casos en el mundo. Se preveía eso, de hecho se prevé que esto continúe si es que no se toman medidas, eh, y el crecimiento exponencial va a seguir en el futuro bastante cercano. Eh, lo bueno, entre comillas bueno, es que la tasa de letalidad del virus es bastante baja. Si alguno, quienes nos siguen, quiere hacer una comparación con SARS-CoV-2, por ejemplo, la tasa de letalidad es muchísimo más baja, ¿no? Tenemos menos de una decena de casos letales. Como bien lo mencionas, alrededor de 28.000 casos en el mundo ya, lo que muestra la baja tasa de letalidad, ¿no? Entonces, no es un virus altamente letal, pero sí es un virus que se disemina en principio por contacto directo entre personas. Es algo que ya se veía, ya sabíamos respecto de los poxvirus. Eh, Interesantemente, lo que se ha visto nuevo es que los casos se están centrando en un grupo específico que son varones que tienen sexo con hombres, ¿no? Entonces, hombres con sexo con hombres. Más del 97% en el mundo, en general, se considera que ese grupo es el principal afectado, ¿no? Y eso nos llama la atención, que las medidas que tenemos que implementar, en principio, tienen que ser de concientizar a la población, eh, precisamente no para estigmatizar a algún grupo poblacional, sino para protegerlos principalmente, ¿no? Claro, Y porque en ahí eso tenemos esa que tomar línea es medidas. bastante delgada, ¿no? Entre efectivamente ver que la data muestra que la mayoría de contagios se da entre hombres homosexuales y hemos escuchado a algunos médicos en canales abiertos en el Perú pidiendo que haya que se prohíba que haya una cuarentena sexual de toda la población homosexual, etcétera, que creo que va en contra de otras medidas que se podrían hacer en términos de concientizar, educar y hacer que la gente se proteja, ¿no? Así es. Una recomendación, por ejemplo, que hizo la OMS hace un tiempo es llevar la información de que tal vez algún grupo tenga eh, más información precisamente, que reciba más información con respecto a cómo implica qué implica el contagio, ¿no? ¿Qué implica el contagio y cuáles son las formas de contagio, ¿no? Esa es una de las medidas que debemos hacer, que los grupos relacionados a estas poblaciones sean más conscientes y más activas en transmitir esta información. Y en segundo plano, en términos de gobierno, lo que se tiene que hacer es comenzar a buscar las vacunas, ¿no? En el mundo tenemos 3 vacunas que, si bien es cierto, han sido aprobadas para la prevención del virus de la viruela humana. Se han mostrado que funcionan muy bien para proteger la viruela del mono. Eh, Sí, Hay dos el, licenciadas ya en Estados Unidos, sí, sí, y el y Ministerio de es algo Salud que ha deberíamos dicho buscar, que ¿no?
que evalúa desde hace una semana la compra de vacunas, pero la directora de inmunizaciones del MINSA, Marilena Martínez, ha señalado que por el momento el Ministerio de Salud no ha considerado pertinente la adquisición de la vacuna. Ha dicho, el trabajo que se hace es preventivo y focalizado porque los casos no están en todo el país y la mayoría de pacientes sale de alta. ¿Coincides con esta perspectiva del Ministerio de Salud o debido a que ya está identificada, digamos, la población de riesgo, se debería buscar vacunar a esa población de riesgo en específico? Bueno, el hecho de que la mayoría de los individuos infectados salen de alta no es una razón para no vacunar, ¿no? Ese no es un argumento preciso o sólido como para no optar por la vacunación, ¿no? De hecho, eh, es cierto que a nivel mundial una baja cantidad de vacunas disponibles. Los laboratorios que se encargan de producir estas vacunas son en principio laboratorios bastante pequeños que no se abastecen para producir la cantidad de vacuna. La tecnología de estas vacunas es una tecnología muy similar a una de las vacunas, por ejemplo, las de SARS-CoV-2, que son las vacunas vectorizadas, muy parecidas, no similares, pero son parecidas, pero requieren una tecnología y la capacidad para producirlas en masa. Entonces, desafortunadamente, al momento, esa es una de las limitantes para el acceso a las vacunas y se prevé que, en principio, los países que tengan una mayor capacidad adquisitiva tengan una mayor disponibilidad de las vacunas y eso va en desmedro de los países que tengan menores recursos. Le agradecemos que haya estado con nosotros. Creo que la información que nos ha dado es bastante valiosa para que tengamos en cuenta que lo que deberíamos estar pidiendo en este momento es que al menos empiecen a buscar las vacunas contra este virus, aunque hayan los problemas para abastecerse, pero como se dice, no hay peor gestión que la que no se hace.